El protagonista de la historia que te voy a contar hoy se llama igual que yo, Juan. Un nombre muy común. Me han dicho Juan sin miedo, como en el cuento de los hermanos Grimm. Pero ya combinado con Alberto, Juan Alberto, no es tan común y encuentro muy pocos tocayos. Lo mismo le pasa a este Juan del que te hablaré, porque se llama Juan Valentín. Dicen que tengo cara de buena gente. Algunos hasta me dicen Juanito, pero si me ponen al lado de Juan Valentín, puedo parecer un rufián. Digamos, yo no soy una persona muy alta y tengo como, no sé, como cara de niño todavía. Entonces cuando yo inicié, la gente como que no, digamos, no me creía mucho. Y te empiezo contando esto porque a Juan le cuadra muy bien su segundo nombre, porque Juan es valiente. ¡Esta es una estupenda noticia! Se las cree. ¡Soy muy bueno! Entonces me acuerdo de otro cuento de los hermanos Grimm, el del sastrecillo valiente. ¡He matado a 7! Pero Juan Valentín no mata ni una mosca, mucho menos a 7 de un golpe, como en el cuento del sastrecillo. Entonces empieza uno a creerse el cuento primero, para que la gente ya te empiece como a tomar en serio. Y yo creo que pues es como el trabajo el que empieza a hablar. Empieza la gente a darte como un reconocimiento. Y así, creyéndose el cuento, pero haciendo bien su papel y aprendiendo, fue como Juan Valentín Gamboa, nacido en un rinconcito de Boyacá, se hizo periodista, como yo. Porque el periodismo es ante todo un oficio, que también se estudia, claro, pero que sobre todo se vive y se practica. Juan ha trabajado durante 8 años cubriendo temas como política y conflicto armado, mejor dicho de todo, como toca en las regiones de Colombia. El pequeño detalle es que ese trabajo Juan lo ha realizado en Arauca, uno de los lugares más peligrosos del mundo para trabajar en este oficio. Y lo que pasa en Arauca es... o sea, no pasa en otras partes del país, entonces creo que eso te ayuda a formarte de una forma... En Arauca se han sucedido ataques a periodistas, mucha censura y autocensura, que es casi lo mismo. Pero es que hablamos también de amenazas, de desplazamientos, de asesinatos. Ensaya a buscar en internet. Amenazas a periodistas en Arauca. Uno lee que desde el año 2022, más de 600 personas han contado con esquemas de protección, incluso, claro, colegas y amigos de Juan Valentín. Pues bueno, resulta que el 9 de abril de 2024, sí, el 9 de abril, se le acercó una señora a Juan en la calle y le dijo: si no sale de Arauca, lo van a matar. Juan se alertó, sintió miedo, porque ya venía escuchando rumores de que a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, no le había gustado para nada esa entrevista que Juan Valentín le hizo a Antonio Medina, el jefe de las disidencias de la guerrilla de las FARC, con las que el ELN estaba en guerra desde el año 2022. El departamento de Arauca vive una de sus peores crisis humanitarias por cuenta del conflicto armado, el producto de la confrontación que existe hace 2 años entre el Estado Mayor Central de las FARC y la guerrilla del ELN. Por eso hoy hemos venido a buscar respuestas. Queremos saber... Así como lo oyen, la guerrilla en guerra con otra guerrilla, como ha ocurrido después en la región del Catatumbo, con esa región que Arauca ha tenido tantos lazos históricos, es decir, con norte de Santander y con Cúcuta. Les presento hoy a Omar Pardo Galeano, más conocido como alias Antonio Medina, comandante del Frente. Y como siempre, cada uno atribuyéndose la razón en la representación del pueblo. Comandante, muchas gracias por este espacio. Bueno, primero que todo, gracias a usted por haber venido. Un saludo para todos los periodistas, todos los araucanos. Soy Antonio Medina. Hemos brindado este espacio por primera vez. Piensen en un departamento al oriente del país con recursos petroleros, frontera con Venezuela, minería ilegal y tráfico constante, no solo de coca. Las inundaciones a mitad de año, el orden público y los atentados a la infraestructura petrolera se volvió casi paisaje en la rutina informativa de Arauca. Allí la guerra es como un fuego constante, a veces llamas, a veces brasas, pero nunca extinguida totalmente. Comunicado. Medina,
psicópata del plan contrainsurgente. El pueblo del oriente colombiano y de Arauca ya conoce el payaso que ha creado las fuerzas militares. Volvamos a Juan Valentín, que al verse sin saber qué hacer, metió en su morral lo que pudo, algo de ropa, su portátil, la gorra donde dice prensa, y fue a parar a una fría habitación en Bogotá. Hacer periodismo es muy difícil y esta situación lo confirma. Lo que no imaginó es cómo cambiaría y sigue cambiando su vida después de esa salida de Arauca. La vida no es un cuento de hadas, pero a veces se le parece con sus momentos inesperados, felices también, casi fantásticos. 1, 2, 3, Y así es esta historia de Juan Valentín Gamboa, 7. que sin matar una mosca, despierta la admiración por su valentía. ¡Te los voy a decir a todo el país! Soy Juan Alberto Gómez y este es Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio. Bienvenida, bienvenido. Bienvenidos a la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío. Hoy estamos junto. Uno no puede decir que conoce a una persona porque la vio en una foto. Y es posible que si se la encuentra por la calle ni siquiera la reconozca. Pero la foto que vi de Juan Valentín me bastó para no confundirlo con nadie. Así fue cuando me lo encontré por casualidad. A pesar de que lo vi como una aparición en medio de muchas caras, supe que era Juan Valentín. Fue como un destello. Se lo dije a un compañero periodista que me acompañaba, un amigo de Jericó, pero no tenía ni idea de quién le estaba hablando y mucho menos entendía mi emoción. Estábamos en un encuentro de medios y de periodistas en Armenia. El caso es que luego me encontré a Juan solo, en un costado de ese centro de convenciones. Estaba sentado en el piso con su morral. Parece que le sorprendió mi saludo cuando lo llamé por su nombre, pero seguro que él tampoco imaginó que iba a encontrar a alguien que conociera bien su historia. Yo lo había leído en un artículo del diario El País de España y se lo mostré en mi celular. Ahí volví a recordarlo leyendo el título. La vida en el limbo de Juan Valentín Gamboa, el periodista que escapó de Arauca por las amenazas. Le conté de mi interés en narrar su historia en Voces y Caminos, y entonces quedamos de buscar un rato para conversar. ¿Ustedes cuándo regresan, Valentín? Yo no quiero llegar a Bogotá todavía. No quiere llegar. ¿No estás amañado en Bogotá? Sí, casi no me gusta, aunque me parece que es una ciudad de muchas oportunidades, ¿no? Y pues hay cosas muy bonitas, pero no sé, es que siento que es una ciudad inmensa y siento que la gente va como deprisa todo el tiempo y como pendiente que no la roben, bueno. Sí, yo siento que la gente va con su bolso así, entonces como que no es mi ambiente, entonces, pero obviamente que estoy agradecido porque estoy ahí súper, por mi tema de seguridad estoy ahí en Bogotá. Apoyando. Cuando empezamos a conversar le pregunté de su origen, de su familia, de su infancia. Entonces me alegró que también en la casa de Juan, como en la mía, había siempre una radio encendida al amanecer. Recuerdo que, bueno, desde que tengo memoria, no sé, a la edad de 4 o 5 años, mi papá se levantaba a las 4 de la mañana a prender la radio. Era como digamos, la única distracción que tenía él antes de irse al trabajo. Porque pues mi papá es un campesino de un pueblo de Boyacá. Entonces recuerdo que siempre estaba como el radio encendido, estaba la hoguera, el fogón de leña, mi mamá estaba haciendo el desayuno, pero siempre el radio estaba prendido y estaban presentando las noticias. Bueno, antes de las noticias estaba como un programa de música carrilera, entonces ese es como el recuerdo más cercano que yo tengo de un medio de comunicación, ¿no? A tan temprana edad. En la casa del niño Juan,
La luz de la cocina y de la radio se encienden casi al mismo tiempo. Mi papá encendía el radio mientras mi mamá hacía el desayuno y alistaba a mis hermanos para llevarlos a la escuela o para que ellos fueran a la escuela. Yo todavía no estaba en la escuela, pero ese recuerdo lo tengo muy claro. El radio le despertaba curiosidad y admiración y quiso que algún día sus papás lo escucharan por ese aparato, aunque solo los tuviera ellos dos de oyentes. O tal vez por eso mismo. Yo creo que la fascinación de mi papá, y ahí sí, yo siempre que hablo de mis papás, siempre me emociono porque ellos hicieron muchas cosas para sacarnos adelante. Mi papá se ganaba, no sé, creo que 10.000 pesos un jornal, trabajando en su tierra, entonces era un poquito complicado, ¿no? Pero creo que esa cajita, la radio estuvo ahí como sacando a mis papás también de ese mundo tan complejo que puede ser el campo, ¿no? Y ellos escuchaban lo que pasaba en el país a través de la radio, siempre se informaban, siempre. Yo creo que hasta la edad de, no sé, creo que 10 años fue que tuvimos un televisor en mi casa. Entonces creo que la radio me acompañó de niño y quizás no estaba escuchando noticias todo el tiempo, pero siempre estaba la radio muy presente, ¿no? Siempre estábamos conociendo las cosas que pasaban en Colombia y en el mundo a través de la radio. Cubará Estéreo. ¿Y tú querías, digamos, de forma directa que tus papás te escucharan? Sí, que escucharan mi voz. Porque cuando el amor y la admiración por tus padres es tan grande, no solo quieres que te miren, sino que te imaginen. Siempre nos imaginábamos a esas personas que hacían los programas radiales, sobre quién era esa voz que nos informaba a través de la radio. Ahora, tú que me escuchas, imagina a Cubará en el departamento de Boyacá. Cubará también suena a su música campesina, la carranga, pero está en el rinconcito más caluroso, muy lejos del frío altiplano en Tunja, su capital. Pedacito en la frontera de mi tierra boyacense. Hay arpa llanera y zapateo de joropo. Hay más plátano y yuca que papas. Y se ven más ponchos habaneros que ruanas. Además se encuentra muy unido al territorio de la comunidad indígena Uwa. Es un municipio que está integrado al territorio de Arauca y a la frontera con Venezuela. Lo que pasa es que, digamos, Cubará, como es un municipio frontera con Arauca, digamos, siempre estuvo muy vigente la información de Arauca en nuestro municipio. Y además porque las cosas administrativamente dependen de Arauca, lo que es la policía, temas de energía, bueno, todo eso depende de Arauca. Y las emisoras de Arauca alcanzan a llegar, el espectro alcanza a llegar a Cubará. Y así como el periodismo no es de títulos, esto de pertenecer tampoco es de mapas ni de fronteras, y mucho menos de cercos ganaderos o de campos petrolíferos. En últimas, Cubará es un territorio biodiverso del trópico, con montaña, sabana y mucha agua de la gran región de la Orinoquía colombo venezolana. En el Parque del Pueblo hay una placa, escrita en español y en tuneo, la lengua uwa. Dice que Cubará significa montaña y que está en el corazón de la selva del Sarare, que la bañan los ríos Cubajón, Margua, Covaría, Bojabá, Royota, que van formando el gran río Arauca. En ese piedemonte llanero de la cordillera oriental con sus papás campesinos, creció Juan junto al río Royota, en la vereda del mismo nombre. Por aquí hay selva de la que se cuentan las leyendas y que tiene su encanto y su misterio, pero de una biodiversidad muy distinta a la de esos bosques encantados en los cuentos de los hermanos Grimm. Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia. Escucha Cubará Estéreo. Cubará.
Juan cumplió el sueño de escuchar su voz en la radio, por allá a sus 10 años, también ahí en Cubará, pero solo para dar un aviso del que ni se acuerda. Pero fue en el año 2016, cuando tenía 19 años, en el que Juan empezó a hacer escuchar su propia voz. Trabajaba en un magazine de 3 horas que se emitía en las tardes de los sábados. Recuerda que se escuchaba bastante porque era una novedad, un programa, un magazine de este tipo, en una emisora que pasaba música casi todo el día. Bueno, ahí están nuestros amables oyentes. Oiga, pegaditos a la mejor estación, La Frecuencia. En ese magazine se hablaban asuntos del pueblo y de la actualidad. No faltaban asuntos delicados para reportar o de comentar y debatir, como el que le tocó a Juan en ese año del llamado plebiscito por la paz, mejor dicho, la campaña para refrendar los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Comentábamos todo lo que estaba pasando con el proceso de paz. ¿Y qué podría ser más delicado de abordar en una región de tanto conflicto histórico que debatir por un sí o por un no para refrendar un acuerdo con esa guerrilla? Es decir, la guerrilla más fuerte del país, pero solo una de las 2 guerrillas más fuertes en la zona. Digamos, llevábamos voces que no estaban de acuerdo y voces que estaban de acuerdo, abríamos como el debate. Sus papás estaban felices de escucharlo en la radio, pero a veces no tanto por los temas que Juan tocaba en la emisora. Mi papá, muy orgulloso, pero sí en algún momento me dijo como, oye, no, yo he escuchado que a los periodistas en Arauca los han amenazado. Sí. Al año siguiente, Juan dio el salto. La voz del Sinaruco, la internacional. No, mi papá el más orgulloso, sobre todo también cuando llegué a Arauca. Llegué a Sinaruco, que es la emisora insignia del departamento, 50 años al servicio del pueblo araucano. Entonces escuchar mi voz en Sinaruco, eso para él era muy especial para él. La voz del Sinaruco ya tiene 56 años, transmite desde el 31 de diciembre de 1968 y sí, es un patrimonio del hermoso e intenso departamento de Arauca. Como una especie de electrocardiograma histórico de Arauca, departamento, y de Arauca, su capital que lleva el mismo nombre. Son 7 municipios, poco más de 300.000 habitantes y poco menos de 24.000 kilómetros cuadrados. Y además que él no me lo comentó, sino que él lo comentó con muchas personas y las personas después me dijeron a mí como que su papá se siente muy orgulloso. Es decir, te llegó mejor, amplificado por el chisme sí. Del orgullo de él. La voz del Sinaruco. Juan no tenía por qué saberlo, pero estaba trabajando en la emisora que, durante su niñez, mientras vivía en Cubará, sufrió el asesinato de 5 periodistas, incluyendo a sus fundadores. Alfredo Matiz Espinosa en 1999, Efraín Varela Noriega y José Elí Escalante en el 2002, Luis Eduardo Alfonso, conocido como Pinina, en el 2003 y Garrid Muñoz en el 2007. También sufrió atentados como el que se cometió contra Zoraida Ariza en el 2001, así como amenazas y desplazamientos a montones. El papá de Juan sabía todo eso y lo que implicaba. Como campesino entendía el acoso del fuego cruzado entre guerrilla, paramilitares y ejército. No tenía que ser periodista para comprender. Bienvenidos a 90 segundos, el informativo en la web de Noticias Caracol de la voz del Sinaruco. El viernes 21 de abril hizo su aparición en público alias Efren, comandante del Frente 10 de las FARC. Su hijo llegó a trabajar a Arauca en el 2017, el año que es recordado como uno de los más pacíficos en Colombia. Claro, estábamos estrenando la firma del acuerdo de paz. El comandante Efren pidió perdón a las víctimas y también afirmó que se está preparando para cursar estudios universitarios de Derecho y Ciencias Políticas. Hasta aquí 90 segundos. Pero esto es Arauca, donde el combustible para la guerra se mantiene. Y eso también lo sabía su papá, tal vez mejor que Juan. En el segundo episodio de esta historia, conocerás cuál es el hecho que le revela a Juan el poder del periodismo para transformar realidades y cómo esa misma posibilidad puede llevar a un punto de quiebre en la vida de un periodista en regiones como Arauca. Soy Juan Alberto Gómez, realizador,
y me acompañó Simón Díez en la música y el diseño sonoro. Agradecimiento especial a José Peñalosa de la emisora Cubara Estéreo. Voces y Caminos es periodismo independiente y autogestionado que narra los territorios de Colombia. Apoya, comparte, síguenos en redes y visita vocesycaminos.com para saber más. Te seguiremos contando más historias de vida, memoria y territorio.